Primero vamos a presentar a la doctora Leonor Orozco. Es doctora en Lingüística por el Colegio de México, con la tesis Estudio Sociolingüístico de la Cortesía en Tratamientos y Peticiones, Datos de Guadalajara, que obtuvo el premio Wigberto Jiménez Moreno 2011 a la mejor tesis de doctorado correspondiente al área de lingüística. Es investigadora titular A del Centro de Lingüística Hispánica Juan M. López Blanch en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Sus temas de investigación giran en torno a la variación del español en México desde una perspectiva sociolingüística y pragmática. Ha estudiado la variación en la manifestación de cortesía lingüística en el español mexicano, así como la importancia de la relación prosodia-cortesía. Es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones. Ha impartido cursos en la licenciatura en Lingüística y en la maestría en Ciencias del Lenguaje de la ENA, el doctorado en Lingüística del Colegio de México y la maestría en Lingüística Indoamericana del CIESAS. Su producción académica es amplia, entre las cuales destacan la coedición y publicación de distintos libros, capítulos y artículos. Hoy, la doctora Orozco presentará la conferencia Distribución sociolingüística de las segundas personas generalizadoras en el español de la Ciudad de México. Le agradecemos por aceptar nuestra invitación. Gracias. Sí, bueno, primero que nada, buenos días a todas y todos y agradezco especialmente a la doctora María Claudia la invitación. Y ¿no se escucha bien? ¿Me tengo que acercar más? Entonces, agradezco la invitación a la doctora María Claudia y bueno, gracias también a las organizadoras que han estado al pendiente de todo este proceso, Ana, que habíamos estado en correspondencia, y bueno, doy inicio a esta presentación. El título es inexacto porque propongo el español de la Ciudad de México, pero bueno, veremos que esto se restringe a un conjunto de datos más pequeños y de una época por el momento. Sí hay una pretensión este es un proyecto que está en inicio y bueno, sí hay una pretensión de tener más datos, de plano así, ¿sí? Ok. De trabajar con más datos. Voy a seguir esta estructura en la presentación y trataré de no despegarme de aquí. Bueno, el objetivo, como les decía, es más concreto que lo que prometía el título. Vamos a ver cómo se dan los usos generalizadores de los pronombres tú y usted, con datos del corpus de la norma culta de la Ciudad de México. Este corpus se grabó alrededor de la década de 1970, entonces, bueno, lo que presento aquí pues nos da una idea o un panorama de ese punto. Y la intención es pues continuar hacia adelante. ¿Qué pasa ahora? Las hipótesis con las que trabajo o las que voy a tratar de discutir hoy son tres. Primero, pues me parece que va a haber una correlación entre el tratamiento que se da, en este caso son entrevistas sociolingüísticas, pues me baso solo en el tratamiento que el entrevistado o la entrevistada da a su entrevistador, y lo esperable pues es que haya una concordancia. Si se ustedea, se use un usted generalizador; si se tutea, sea un tut generalizador. Esto puede parecer muy obvio, pero no lo es. Hay variedades de español en las que pues se reporta de manera escasa estos usos generalizadores de las segundas personas, indistintamente del trato que se use. Mi segunda hipótesis tiene que ver con algo que siempre buscamos en sociolingüística, estudiar procesos de cambio en curso. Entonces, lo que espero es que sean las personas más jóvenes en esa época quienes estén usando con más frecuencia la estrategia con tu generalizador, lo que nos daría pistas pues de un proceso de variación o de cambio. Y la tercera hipótesis tiene que ver con me lleva tal vez a los datos actuales donde el empleo de tu generalizador es abrumador en variedades de español en México, y tiene que ver con tratar de encontrar diferencias pragmático-discursivas entre estos dos recursos para ver si también eso es lo que está propiciando que hay uno que
parece que actualmente al menos no se escucha tanto, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo para entender a qué me refiero con estos usos generalizadores de estos pronombres, bueno, de los pronombres y como ya vimos en la presentación de Rafael Orozco, pues que podemos tener sujetos tácitos explícitos, entonces digo yo en general el uso de tú, usted, pero bueno, puede ser usos tácitos, como vemos aquí en el ejemplo 1, donde ese tienes que ver o tienes que conocer, pues no es un acto directivo dirigido a un interlocutor, ¿sí? Entonces, bueno, no es un uso referencial, lo que vemos es un posicionamiento, ahí este hablante está contando que se dedicaba de manera profesional a la natación y por qué decidió dejar la natación. Dice que solo convivía con deportistas, entonces dice, entonces siempre en la vida profesional tienes que ver otros puntos de vista, conocer otros ambientes, con el fin también de cultivarse uno y no nada más cultivar el cuerpo, sino también cultivar la mente, ¿no? En relación al como trato que solo tenía con deportistas, ¿no? Solo el deporte, solo se habla del deporte, se practica deporte todos los días. En 2 muestro un ejemplo de este uso de usted generalizador, ahí también lo ven en rojo, ¿no? Usted hace, donde ese usted hace tampoco es una segunda dirigida a la persona que estaba entrevistando, en este caso es una entrevista de una doctora y pues ese usted a quien abarca ahí es al conjunto de médicos, médicas, estudiantes de medicina que trabajaban en ese hospital, ¿no? Que de hecho, bueno, si se fijan ahí tengo marcadas, subrayadas algunas expresiones, ¿no? Como ahí dentro del hospital usted hace un poquitito de esfuerzo más y todo el material de enseñanza está ahí, ¿sí? Entonces, es nada más abrir los ojos y tomar lo que uno quiere y listo. Así es de que esa es una de las ventajas y además que es uno tiene ciertas libertades, ¿no? Entonces, bueno, ahí ese usted generaliza a personas que trabajan en el hospital y que se dedican a la medicina. Noten cómo en esos 2 ejemplos se convive con el pronombre uno, ¿sí? En ambos. En el proyecto que estoy trabajando también lo voy a analizar, pero ahorita no me detengo mucho en esta parte, ¿no? Me voy a detener en las segundas personas. Y ahora sí vamos a pasar después de haber mostrado esos ejemplos, a los antecedentes que se sabe de estos usos generalizadores en general en las lenguas y en español, ¿sí? Estas interpretaciones generalizadoras de la segunda persona son un proceso común en muchas lenguas del mundo y bueno, se les ha dado diferentes nombres, ¿no? Forman parte de los impersonales referenciales, es decir, hay un sujeto humano que dependiendo del contexto va a interpretarse y se les ha llamado no referenciales, indefinidos, inespecíficos, genéricos, podría agregar ahí también el término impersonal, entre otros, pero ¿qué es lo que tenemos? Pues que contextualmente siempre va a haber una interpretación que fluctúa entre el yo, ¿no? Lo que se ha llamado ocultamiento del yo, hasta una interpretación cuasi genérica, ¿no? Que lo vimos en un ejemplo, pues hasta dónde es, pues todas las personas que se dedican a la medicina en este hospital y en otros siempre en la vida profesional, pues cualquier persona que esté en la vida profesional. También se ha dicho que hay ciertos elementos lingüísticos que van a ser los que facilitan esta interpretación generalizadora, por ejemplo, tener construcciones condicionales, ciertas marcas de tiempo de tiempo y lugar, ¿no? Como veíamos también en el ejemplo, en el hospital, en la vida profesional, que acotan hasta dónde vamos a tener esa interpretación, que justo
pues se espera el aspecto imperfectivo para que se genere esta lectura. Sin embargo, lo que se ha dicho también es que estas marcas a veces son insuficientes y tenemos que ver pues, en contextos cómo surge esta interpretación generalizadora. Y bueno, ¿por qué me interesa a mí estudiar esta segunda persona, sobre todo tú, aunque ahorita vamos a hablar de tú y usted? Pues porque se ha visto que en el siglo XX se ha documentado un incremento de usos generalizadores de segundas personas en varias lenguas, no solo en español, se tienen en inglés, en francés, por ahí menciono también danés, sueco y holandés, ¿sí? ¿Y a qué se atribuye este incremento? Se habla de los efectos pragmáticos que tiene la segunda persona de cercanía, ¿no? Que para nosotros sería tú, o en variedades voceantes vos, como aquí en Medellín, ¿no? Podríamos agregar vos, y en Colombia usted también es de cercanía. En Colombia todo es más complejo, pero bueno, estoy pensándolo desde dialecto mexicano. Bueno, se dice que justo esta segunda persona de cercanía pues va a crear diferentes efectos pragmáticos que hacen que se use y que se use cada vez con mayor frecuencia, ¿no? Que gracias a esta cercanía se trata de generar como una búsqueda de acuerdo con el interlocutor. Entonces, pues tal vez voy a expresar algo que puede ser riesgoso en términos de imagen, y se usa esta segunda persona para buscar un acuerdo del interlocutor, ¿no? Así como lo que te estoy diciendo, estamos todos de acuerdo y todos opinamos lo mismo, ¿sí? O sea, dar algo como se dice en la bibliografía, se ha dicho que es como una formulación de una verdad, ¿no? Se presenta la opinión propia como compartida por más personas. Pues también se trata de involucrar al interlocutor. Ese es otro de los rasgos que se han reportado. Cuando se narra o se describe eventos, pues y vamos a ver en estos datos que es muy frecuente que se use ese tú generalizador, y se dice pues que es una estrategia de inserción situacional, ¿no? Como cómo pongo al destinatario que me está escuchando, lo llevo como a vivir ese viaje que hice, o a describir ese lugar en donde estuve, ¿sí? También, bueno, además de que pues, se ha reportado a partir del siglo XX este incremento en los usos generalizadores, pues el tuteo en muchas variedades de habla hispana reporta también un incremento en el siglo XX, y es en donde se empieza, o como en la segunda mitad del siglo XX es cuando se empieza a hacer mención al uso de la segunda generalizadora en español. No quiere decir que no se documentara en etapas más tempranas, sí se documenta en español, en inglés, pero parece que eran pues casos aislados, ¿no? Entonces, cuando llama la atención es segunda mitad del siglo XX, cuando ya es más frecuente. Esto pues se da en diferentes dialectos, aunque en algunas zonas de habla hispana parece que esta estrategia es muy escasa. Justo hay un trabajo con datos de Medellín, de la profesora Marian Dieck, que está aquí, y ella reporta pues que justamente estas estrategias, a ver, y si me equivoco me dirá, con tú, con usted y con vos son muy escasas. En Medellín, por ejemplo, también se reporta para, bueno, Hurtado, quien también ha trabajado datos de Colombia, y Guirado en Venezuela, dicen que pues tampoco es frecuente. Entonces, bueno, no se reparte de igual manera en todas las zonas de habla hispana. Y pues sí hay trabajos ya que analizan estas formas, ya sea como
parte de todo el sistema de impersonales, ¿no? Donde se incluyen pues también las estrategias con C o formas plurales también de impersonalización. Sin embargo, pues hay pocos trabajos con una metodología sociolingüística en los que se trate de ver esto como una variable. ¿Por qué? Bueno, pues por las dificultades que conlleva asumir esto como una variable, es decir, que hay equivalencia de significado, ¿no? Porque, si bien hay equivalencia referencial, pues no podemos asegurar que que un hablante usa de manera indistinta un tú generalizador, un usted, y mucho menos un uno generalizador, ¿no? Que es como la otra variable que está ahí en el entorno. Entonces, bueno, creo que por esta razón hay pocos trabajos. Mi intención es hacer un análisis sociolingüístico cuantitativo en una etapa posterior. Ahorita solo voy a presentar pocos datos. ¿Por qué? Pues porque voy a presentar datos de 12 entrevistas de este corpus que les mencionaba, donde traté de seleccionar de manera equitativa parámetros sociales como edad y género de los hablantes. ¿Qué hice en esas entrevistas? Pues tratar de observar cuál era esa dinámica de los tratamientos, ¿no? Como les decía, una hipótesis es que van muy ligados tratamiento con generalización. También pues ver qué pasa ahí, si pueden alternar tú, usted y uno, si los hablantes alternan 3 estrategias o no. Entonces, bueno, se siguió como una búsqueda de la dinámica que se daba al interior de cada entrevista, y también pues lo que hice fue tratar de clasificar ciertos rasgos lingüísticos y pragmáticos que han sido mencionados en la bibliografía y que ya los comenté, ¿no? Por ejemplo, ver en qué tiempo son más frecuentes estas interpretaciones generalizadoras, si se acompañan de perífrasis modales, de construcciones implicativas, de qué temas se habla, etcétera, etcétera, ¿no? Que, bueno, me baso en lo que se ha dicho previamente, y enseguida vamos ahora sí a ver los resultados de estas 12 entrevistas. Lo que tenemos y salta de inmediato a la vista es la escasez de contextos de ocurrencia de usted, con apenas 26 datos. Por eso ya en lo que sigue no voy a presentar datos cuantitativos. Con estos 26 ocurrencias, pues no consideré apropiado sacar porcentajes de correlación entre variables. Tú en ese momento y en ese corpus es el que ya tiene mucho más ocurrencias, 134 datos, que son casi el 84% de la distribución en el corpus. Lo que vamos a ver enseguida es cómo se van ya al interior de estas entrevistas distribuyendo estos usos generalizadores. Aquí en esta tabla presento las tendencias que hay en función del trato que ese hablante que está siendo entrevistado da a su entrevistador o entrevistadora, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se tutea? Bueno, pues todos los casos de tú generalizador se corresponden con el trato tuteante, mientras que todos los casos de usted generalizador con el trato ustedeante, ¿sí? Cuando se tutea, y como vieron ya en un ejemplo, tú alterna con uno como estrategia de ocultamiento y de generalización, pero en esas entrevistas donde hay alternancia entre tú y uno, tú es mucho más frecuente, ¿sí? Llega como a 66% de todos los contextos. El caso contrario ocurre con usted. Cuando se usa usted generalizador y se está ustedeando al entrevistador, se alterna con uno, pero en esos casos es más frecuente uno con un 58%, ¿no? Tenemos como el lado opuesto. Cuando se tutea, sí encontré, hay una entrevista en que se usa solo tú como estrategia de generalización, no aparece uno, y un par de entrevistas en que solo se usa uno, no se usa tú, ¿no?
Sin embargo, cuando se ustedea, pues no hay ninguna entrevista en que se documente usted de manera exclusiva. O sea, se ustedea y se recurre como estrategia A1. Y vamos a ver ya con mayor detalle algunos ejemplos de estas, digamos, 3 combinaciones posibles en 3 entrevistas, ¿sí? Aquí esto proviene de la muestra 246, que es muy interesante porque es la única en que se usa tú de manera exclusiva. ¿Qué llama la atención aquí? Primero que justo lo que muestro en uno es el inicio de la entrevista, donde se ve que están acordando la dinámica, ¿no? ¿Cómo nos vamos a tratar en esta grabación? A lo mejor, pues, somos conocidos y nos tuteamos, pero como había mucha formalidad en estas entrevistas, se busca ese acuerdo, ¿no? Entonces, ¿me vas a hablar de tú y yo de tú? Sí, claro. ¿Sí? Entonces, bueno, ya se acuerda ahí a eso y vean cómo, pues sí, claro, y ya. ¿Me podrías hablar de tus viajes? Bueno, ya procede a tutearlo y vean cómo se pregunta por los viajes, que eso es otro aspecto a resaltar en esta entrevista. En todas esas entrevistas era una pregunta recurrente: cuéntame de los viajes que has hecho, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá en 2 es un ejemplo de cómo se está usando en esta entrevista este tú generalizador. Aquí lo que está haciendo es describir cómo es el metro en Moscú, ¿sí? Una estación del metro en Moscú, ¿no? Hay unas estaciones que las tienen a 2 y 3 niveles en el mismo lugar, o sea, para llegar a un cruce con la línea X que viene de X lugar, subes o bajas un nivel y ahí mismo encuentras que el metro lo vas a encontrar, ¿no? Entonces, pues justo vean cómo en esta descripción se usa ese tú, pues para incluir a cualquier persona que se encuentre en el metro, o sea, que vaya a esa estación del metro en Moscú, pues cómo funciona, ¿no? Ahora vamos a ver el ejemplo de otra entrevista en la que se tutea y lo que tenemos es la alternancia de estrategias con tú y uno. En 3, bueno, es esta persona que se dedicaba a la natación de manera profesional, ¿no? Entonces, bueno, en 3 lo que tenemos es un fragmento narrativo de cuando él estaba en las competencias, ¿sí? Vean, subrayé ahí varias ocurrencias de yo explícito, 4, lo cual es bastante redundante, ¿no? Justo en los estudios de pronombres que nos presentaba anteriormente Rafael Orozco, pues decía lo más común en español son los sujetos tácitos, y si hay una cadena correferencial, pues no se espera que haya tanto yo explícito o tantos pronombres explícitos. Entonces, vean cómo la primera parte inicia: yo siempre echaba todo, como se dice vulgarmente en la competencia. Cuando empezaba la carrera yo salía rápido, lo más rápido que podía. Yo siempre llegaba antes, yo iba delante de todos, ¿no? Entonces, pues está, pues tal vez hablando de justo acciones que se esperan de un atleta, ¿no? Que dé todo en la competencia. Pero, ¿cómo termina esto? Dice, pero de los 75 a los 100 metros, ahí era donde se desinflaba uno. Ahí ya no usa yo, ¿sí? Prefiere uno. ¿Por qué? Pues eso ya es un comportamiento que no se espera, porque pues ya se había cansado y ya no iba tan rápido, ¿no? Entonces, pues vemos como una tendencia de este tipo en las entrevistas, donde uno se mantiene para estas estrategias de ocultamiento del yo y que tienen que ver con cuidado de la imagen, ¿no? Cuidado de la imagen positiva. Bueno, ahí ya no es yo el que me desinflaba, se desinflaba uno, puede ser cualquiera que está en esa competencia, ¿no? No solo yo, o sea, yo formo parte de un grupo más amplio. En 4 tenemos el ejemplo de este tú generalizador, donde lo que tenemos es una descripción, está describiendo en qué consiste el nado combinado, ¿no? Tienes que nadar
por ejemplo, si es 4×20, son 20 metros de cada estilo, vas primero con un estilo, te regresas con otro, vas en un tercero y un cuarto, ¿no? Aquí, pues lo que estamos viendo es que justo es una descripción y la estrategia a la que respondería sería esta que se conoce como formulación de verdades, pues cómo funciona este tipo de nado combinado, pues siempre funciona de la misma manera, son 4 estilos y esto es lo que siempre ocurre, ¿no? Por último, vamos a ver un ejemplo de estas entrevistas en donde conviven usted y uno como estrategias generalizadoras. Esta es la muestra 429, es una doctora que también es profesora, y vemos en 5 ese uso de uno, ¿no? Está hablando de la parte más molesta de ser maestro, es cuando tiene uno que calificar, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una opinión, pero no se presenta pues solo como propia, ¿no? A mí me parece que lo más molesto es esto, sino que todas las personas que nos dedicamos a esto compartimos que esa es la parte más molesta y bueno, se está ocultando el yo. En 6 tenemos un ejemplo de un contexto donde se usa usted generalizador, está narrando como en su paso por el hospital diferentes actividades que hacía, y dice, se me ocurrió ir a tomar unos datos en un lugar donde normalmente pueden respirar bien 4 adultos, había 7, entonces entraba usted y parecía ¿qué le diré? Un objeto así untado de aceite. Entonces, bueno, tenemos ahí nuevamente este ejemplo de inserción situacional, ¿no? O sea, cualquier persona que entre en esa habitación va a tener esa sensación o es lo que quiero comunicar. Y bueno, con estos ejemplos traté de presentar las diferentes posibilidades en cada entrevista. Voy ahora a comentar esta distribución que les decía, no presento datos porcentuales por ser los de usted muy poco frecuentes, pero sí unas tendencias de qué se está documentando en cuanto a los diferentes marcas lingüísticas que se ha dicho que permiten estas lecturas generalizadoras. En cuanto al aspecto, pues justo esperamos que sea el aspecto imperfectivo el que permita esta lectura y pues esto es así, o sea, normal en ambos casos, tanto en el uso de tú como usted, la mayor frecuencia son pues con formas en presente y en segundo lugar en copretérito. Sin embargo, tenemos por ahí algunos datos que o algunas ocurrencias son pocas, con otras formas verbales, por ejemplo, un usted generalizador en pretérito perfecto, que pues justo va en contra de lo que se ha dicho, pero cuando se ven contextualmente sí surge esa interpretación. Bueno, eso para usted generalizador. Para tú, hay más variedad ya de tiempos que se están usando, se documenta infinitivo, imperativo, postpretérito, pretérito de subjuntivo, cosa que no ocurre con usted. Todos estos elementos que se ha dicho que permiten esa lectura generalizadora aparecen en ambos. Aquí el más y menos no debe leerse como presencia-ausencia, sino quise marcar es menos frecuente o más frecuente, ¿no? Las frases locativas y temporales son más frecuentes con usted generalizador y también los elementos evaluativos, ¿sí? Mientras que las construcciones implicativas y perífrasis modales son más frecuentes cuando se usa tú generalizador. De esto pues creo que se necesitan más datos al menos de usted para poder decir algo, porque pues se ha mencionado para otras lenguas como el francés que justo las construcciones implicativas, son un contexto favorecedor para que tú se haya incrementado, que es algo que ha pasado en francés.
si se contrasta con los pronombres on y vous. Pero bueno, hay pocos datos al momento. Otra manera de ver cómo se distribuyen estas estrategias fue ver qué pasaba en cuanto a los temas de los que se habla, porque fue muy marcado que como a todos se les preguntaba de viajes, cuando se hablaba de viajes, como ven, ahí está tú de manera abrumadora. Entonces, bueno, es una separación a lo mejor un poco burda, pero traté de separar ámbito personal, ¿no? Cuando se está hablando de decisiones personales, familiares, por qué estudiar cierta carrera, trabajar en algún lugar, casarse, etcétera. Ámbito laboral, que es otro tema donde se hicieron pues también varias preguntas, y viajes, ¿sí? Y ¿qué tenemos ahí? Pues que cuando se trata del ámbito personal, la estrategia más frecuente es uno, lo cual pues parece ser concordante con lo que hemos visto en estos ejemplos, ¿no? Como o sea, si uno es la como favorita para ocultar el yo, no que con tú no se oculte, pero bueno, para esta estrategia de voy a opinar o voy a decir algo que no favorece mi imagen positiva, uso uno, ¿no? Entonces, bueno, y también pues porque o sea, es este ámbito personal, pues parece concordante, ¿no? Con que aparezca más uno y se documenta también tú. Cuando hay viajes tenemos como la distribución opuesta, de manera abrumadora se usa tú, por ahí hay unos cuantos datos de usted y también pues se documenta uno, y lo que tenemos aquí pues también es concordante con la estrategia de involucrar al destinatario, ponerlo en esa situación de cuando estuve en un viaje, cómo era el lugar que hice, qué se come, etcétera. Y por último, en el ámbito laboral, pues lo que tenemos es un uso más frecuente de uno y una distribución pues muy similar de las estrategias con tú y usted. Y aquí, bueno, eso tendrá que verse a futuro pues como más a detalle, como cruzar esta relación entre temas y estrategias que se prefieren usar, pero pues esto creo que ya ahorita da una idea de hacia dónde van los datos. Y bueno, vamos ahora a ver qué pasó en general en todas las entrevistas y a ver si de veras hay una relación con la edad de las personas que nos indicaría un posible proceso de cambio en curso. Aquí están las 12 muestras que se analizaron. Como había mencionado, pues si se usa tú es porque se tuteó, si se usa usted, se ustedeó. Y ahí hay unas que solo se usa uno de manera exclusiva, y sin marque como en estas dos, ¿no? Que se ustedeó, pero no se recurrió al uso de usted. Y en estas dos se tuteó, pero no se usa tú generalizador para nada, siempre la estrategia es con uno, ¿sí? Y si tratamos de ver tendencias, que es a lo que voy a llegar hoy, tendencias en cuanto a estos usos, pues vemos que parece que tú sí es más frecuente en jóvenes, en 3 de las 4 personas, y las mujeres, al menos una mujer de cada grupo de edad, sí recurrió a esta estrategia con tú. Todos estos en alternancia con uno, y bueno, aquí un hombre adulto de la muestra, ¿sí? ¿Qué pasó con con usted? Usted solo lo emplean 2 personas, no hay una correlación con edad ni con género, ¿no? Como las tendencias que parecen más evidentes para tú, porque bueno, lo emplea una mujer joven y un hombre del grupo de edad de adultos, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa con uno? Bueno, uno es esa estrategia que va a estar siempre presente, ¿no? Sin importar si se tutea, se ustedea, ya sea
en convivencia o no con estas con nosotros pronombres de segunda persona. Y bueno, aquí sí parece que la tendencia va a 3 entrevistas de los mayores. Considero que bueno, hasta el momento hay pocos datos para decir más, pero bueno, he estado revisando, o sea, sí adelanto como esto está en proceso, que revisando otro corpus que es el del habla popular de la Ciudad de México, ahí sí hay más hablantes ustedeantes, entonces falta como revisar esa parte para poder saber más hacia dónde van los datos. Y también he estado revisando el corpus sociolingüístico de la Ciudad de México, que estos datos se recogieron alrededor del año 2000, es decir, hay una diferencia de 30 años, y lo que sí es impresionante es que en los del año 2000, pues tú está siempre presente, y usted como en 54 entrevistas que he revisado hay 2 personas igual, ¿no? Que aquí, o sea, pero ya de un grupo más amplio que recurren al uso de usted. Y bueno, creo que lo que estaba comentando ya me adelanté un poco aquí, ¿no? Hasta ahorita creo que se puede decir muy poco o generalizar, ¿no? Así como contrastes entre tú y usted, pues debido a las pocas ocurrencias que hay de este pronombre, pero que se ve al menos para este corpus de la norma culta, pues que ya en ese momento, 1970, como los hablantes de esa muestra, lo más frecuente era que tutearan, pues hay un mayor uso de esa estrategia generalizadora con tú, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Bueno, que justo al interior de las entrevistas sí se vio que tú pareces ser más productivo, es decir, cuando hay más ocurrencias de tú al interior de cada entrevista que de uno, y cuando hay un trato ustedeante hay más de uno que de usted. Por ahí todavía hay mucho que explorar, que justo pues hay que ver como la parte pragmática, ¿no? Lo que está, los significados ligados a uno y los significados ligados a usted, ¿no? Que tú por tener este carácter pues finalmente de base referencial a una segunda persona, parece que en épocas más recientes pues sí se prefiere para como estrategia de cercanía, ¿no? Y de involucramiento del interlocutor. Y también otra cosa que llama la atención es pues cómo tú les mostraba cómo se documenta ya cosas como imperativos con tu generalizador, ¿no? Que pues no es posible que tengamos un uno con imperativo, ¿no? Entonces también tal vez esa posibilidad hace que tú se esté extendiendo más o que sea más productivo en estas entrevistas. En cuanto a pues estas estrategias pragmático-discursivas, parece también que tú se prefiere para esta estrategia de formular verdades más que usted, que se prefiere en descripciones y narraciones, ¿no? Como inserción situacional, y pues todo esto todavía queda por explorar. ¿Qué puedo concluir aquí? Bueno, el apartado conclusiones, pues más bien es en cuanto a esta presentación, no en cuanto a la investigación, en cuanto a las 3 hipótesis que planteo, pues parece ser que sí los usos generalizadores se están relacionando con el trato pronominal aquí de manera pues biunívoca, lo que no pasa en otros dialectos. Sí se corrobora que son los más jóvenes y además las mujeres quienes prefieren los usos de tu generalizador, y pues como les decía hay que trabajar con una muestra más amplia. Por el momento pretendo trabajar con este corpus del habla popular de la Ciudad de México para ver si se puede hacer un análisis ya de tipo cuantitativo, teniendo más ocurrencias de usted para ver si de veras esas
diferencias son estadísticamente significativas en un análisis cuantitativo. Muchas gracias.